¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El asambleísta de Gobierno y radiodifusor Jorge Yunda reconoce que tras el informe de Contraloría, el concurso de frecuencias de radio y televisión debería declararse nulo. ¿Qué tal, Valerie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gisela, amigos, muy buenas tardes. Jorge Yunda, vinculado con las supuestas irregularidades encontradas por Contraloría, reconoce la falta de transparencia en los concursos. Aquí el detalle. Su nombre suena en uno de los grupos que, según la Contraloría, recibió el favor de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones dentro del concurso para las frecuencias de radio y televisión entre 2016 y 2017. Aún así, el asambleísta y radiodifusor Jorge Yunda sabe que el concurso montado por la Revolución estaba viciado. Y en forma mañosa y dolosa se intentó poner en este concurso a cierto, diríamos, proceso de este concurso para favorecer o perjudicar a alguien. Recordemos que la Contraloría ha señalado que 35 empresas relacionadas participaron por más de una frecuencia matriz y alrededor de esta trama habían 3 grupos. El grupo A es el del legislador Jorge Yunda, el grupo B es del empresario mexicano Ángel González, el grupo C es de Lenin Andrade. Por ejemplo, en el grupo A, cuya cabeza visible es del asambleísta Jorge Yunda, se identifican 12 empresas que postularon para 46 frecuencias, 37 fueron calificadas. El grupo B, con el empresario Ángel González como cabeza visible, tenía 18 empresas, postuló para 19 frecuencias, 19 fueron calificadas. El grupo C, del empresario Lenin Andrade, con 5 empresas, postuló para 13 frecuencias, 5 fueron calificadas. Yunda, quien llegó al legislativo de la mano de Alianza País, esta vez no duda en cuestionar al correísmo y su concurso de frecuencias. Se actuó con órdenes y afinidades. Quien está en oposición no le califiques para que siga con la frecuencia, y quien es nuestro lacayo, nuestro subordinado, pues favorécele. Eso nunca más tiene que darse en un concurso de frecuencias. Aun cuando se trata de un borrador de informe de Contraloría, las cosas no podrán cambiar mucho y el desenlace se hace previsible. Seguramente acarrearán la nulidad total del proceso de concurso de frecuencias. Y desde ya decurren los 5 días que tienen quienes han sido mencionados en este informe para presentar sus descargos. Lo demás se sabrá en un informe final que, se ha dicho, no descarte el hallazgo de indicios de responsabilidad penal. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y la oposición en la Asamblea presentará este jueves el juicio político contra la canciller María Fernanda Espinosa por incumplimiento de funciones. Organizaciones sociales se unen a la solicitud y exigen que Espinosa retire su candidatura a la presidencia de la Asamblea de la ONU. Más de 50 firmas respaldan el juicio político contra la canciller María Fernanda Espinosa. Los asambleístas de Creo presentarán la solicitud este jueves. Las bancadas que nos están apoyando son todas las bancadas. La única bancada que todavía tiene un poco de resistencia es la bancada morenista. El inicio de este proceso es porque Espinosa habría incumplido sus funciones como canciller por el tema Assange, por su participación en el tema de la frontera norte, por el cual ha sido duramente criticada. Hemos vivido unas situaciones de agresión y de zozobra en la zona, lo que nunca vivimos en 10 años. Parece que a la canciller le interesa más hacer el lobby político para el tema de la Asamblea de las Naciones Unidas. Sobre la frontera, ella no compareció ante la Asamblea, pero sí ante el CAL, y esa información, dicen los legisladores, no ha sido compartida. Nosotros no fuimos invitados, no conozco, no tengo conocimiento. Yo fui el que presenté la resolución y me hubiese gustado que ella esté acá para explicar lo ocurrido en la frontera norte. De ahí a lo otro, hay que esperar cómo se van dando las cosas. Otra razón para este juicio es el tema de los migrantes, principalmente quienes se encuentran en Venezuela. Vamos a demostrar que hubo casos de xenofobia por parte del gobierno bolivariano de Venezuela hacia los ecuatorianos residentes en ese país, y que la canciller, por disposición legal, debía haber actuado. Por eso las organizaciones civiles presentaron más pruebas ante los legisladores para que se adjunten al pedido. Ha sido una funcionaria completamente nefasta para nuestro colectivo, los migrantes. Le hemos solicitado a la canciller, al señor presidente, que declare a los migrantes en emergencia. Pruebas con las que también irán ante la sede de la ONU aquí en el país. Y es que además piden que retire su candidatura a la presidencia de la Asamblea General de la ONU. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Uno de los interpelantes en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura, Raúl Tello, presentó ante la Contraloría un pedido de examen especial a la legalidad del nombramiento de Tomás Alvear como director del Consejo de la Judicatura. Según el legislador, Alvear concluyó los 6 años para ser servidor público de la Corporación Eléctrica del Ecuador y por su comisión de servicios en el Consejo de la Judicatura. En esto se configura el posible cometimiento de un ilícito en la figura de peculado, porque obviamente si esta comisión de servicios se determina que es ilegal, significa que el doctor Tomás Alvear viene cobrando ilegalmente $5.000 de sueldo que él gana como director del Consejo de la Judicatura. Este pedido de examen especial que vengo a hacerle al señor Contralor tiene que ver exclusivamente con la legalidad del nombramiento del doctor Alvear a partir de enero del año 2018. Seguimos con más información. El Consejo de Administración Legislativa se reunirá esta tarde para definir qué comisión tratará el proyecto de ley de fomento productivo enviada por el Ejecutivo. Andrea Samaniego nos informa. El proyecto económico del presidente de la República, Lenín Moreno, entregado a la presidenta de la Asamblea el pasado 24 de mayo, será calificado esta tarde por el Consejo de la Administración Legislativa para que inicie su trámite parlamentario, para lo cual se lo debe remitir a una comisión legislativa. Aquí hay 2 comisiones que pueden hacer ese trabajo, la de régimen económico dirigida por el correísta Pavel Muñoz y la de desarrollo económico dirigida por el morenista Esteban Albornoz. Luis Fernando Torres, miembro del CAL, mocionará para que sea la comisión de Esteban Albornoz la que inicie el tratamiento de este proyecto de ley. Desde el movimiento oficialista también lo respaldan. Este proyecto debe ser conocido por la Comisión de Desarrollo Económico, ya que al no traer nuevos impuestos no debe ir necesariamente a la Comisión de Régimen Económico. Lo que queremos es que vaya a una comisión de no se entrade este proyecto que lo ha enviado el presidente de la República, y vuelvo, repito, con la madurez política que tenemos ya los actores, pues podamos analizarlo en un debate profundo. El Consejo de la Administración Legislativa se reunirá este martes a las 5 de la tarde. El Banco Central ya no será más la fuente de liquidez para el gobierno, según lo plantea el proyecto de ley de fomento productivo. A la fecha, el Estado mantiene una deuda con la institución superior a los 3.000 millones de dólares. La cuenta se cerró, o al menos eso busca el proyecto de ley para el fomento productivo que impulsa el nuevo equipo económico del presidente Lenín Moreno. De aprobarse en la Asamblea, una de las principales fuentes internas de liquidez del gobierno dejará de serlo. El Central ya no podrá darle más dinero al Ministerio de Finanzas. Actualmente el Código Orgánico Monetario y Financiero permite la transacción. El proyecto de ley económica urgente que el presidente presentó el 24 de mayo a la Asamblea se establece claramente poner límites a lo que el Banco Central ha venido invirtiendo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Para este año, nuevas inversiones del Central a Finanzas ya no estaban presupuestadas, pero sí se habían programado los pagos. Verónica Artó, la gerente del Banco Central, explicó que el proyecto de ley económica urgente contempla una transitoria en la que se establece que Finanzas debe honrar sus deudas con el Central. Actualmente ascienden aproximadamente 3.100 millones de dólares. Para este año no habría vencimientos mayores. Los pagos están agendados para el 2021, 2023 y 2025. El gobierno anterior recurrió en varias ocasiones al Banco Central del Ecuador para obtener financiamiento mediante certificados de tesorería emitidos por el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, estas obligaciones no eran contabilizadas en la medición de las deudas. En abril de 2017, el gobierno de Rafael Correa le debía al Central 5.858 millones de dólares y se agotaba el plazo de pago de los papeles. Entonces se decidió no pagar con dinero, sino con acciones de bancos públicos. Así se pagaron 2.100 millones pendientes. A finales del año pasado, la Contraloría inició una auditoría a la deuda de papel de finanzas en el Central. Joana Ramos, 24 horas. Recuperar los recursos robados por la corrupción es el principal propósito del proyecto de ley de extinción de dominio que anunció el presidente Moreno. Sin embargo, proyectos similares han sido tratados en la Asamblea desde 2008, encontrando siempre una barrera. ¿Cuándo va a poder el Estado tener la posibilidad de que a funcionarios corruptos no solamente se les pueda castigar
enviándolos a prisión, sino retirándoles sus bienes. La pregunta que nos hacemos todos y que ni el ex fiscal general que investigaba la trama Odebrecht pudo contestar. Nosotros no podemos seguirnos llenando la boca de lucha contra la corrupción si no tenemos las herramientas. Una de esas herramientas a la que se refería el ex fiscal Vaca es la ley de extinción de dominio, que nuestro país no tiene, pero que el presidente Lenín Moreno anunció presentará. Es una figura que permite que los bienes, productos del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos o delitos similares, se reviertan al Estado en compensación por el daño perpetrado por esos criminales y rápidamente. Es decir, que no haga falta de una sentencia condenatoria para que el Estado incaute bienes de personas involucradas en corrupción. Pero el propio ex fiscal Carlos Vaca presentó ya a finales del 2017 un proyecto con el mismo espíritu. Pero lo cierto es que Ecuador podría haber contado con una ley similar a esta desde hace 10 años. Quien en aquel entonces era fiscal general Washington Pesantes presentó un proyecto de ley de extinción de dominio en el 2008, el que también encontró su barrera en el legislativo. Aquí tenemos el articulado de esa ley que desgraciadamente no fue conocida, peor aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. 7 países de la región, incluido Perú y Colombia, cuentan con esta herramienta que ha permitido recuperar millones de dólares. Si se hubiese aprobado en nuestro país en su momento, quizá la historia del caso Odebrecht fuera otra. Y esta ley de extinción de dominio es, a mi modo de ver, uno de los mecanismos más adecuados para que el país pueda rescatar bienes de ilícita procedencia. Ya veremos cómo avanza el tercer intento de promover un proyecto de ley que, como vemos, hasta ahora no ha contado con votos suficientes en la Asamblea. Pero tampoco debemos olvidar que para recuperar el dinero se necesitará antes encontrarlo. Dayana Monroy, 24 horas. En otros temas, el presidente Lenín Moreno se reunió con delegados de la organización Human Rights Watch para pasar revista a la situación de los derechos humanos en el país. Daniela Valencia informa. El presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con una delegación de la organización Human Rights Watch. Allí se destacó los cambios en materia de libertad de expresión. Se dijo que el Ecuador experimenta un gran avance. Estamos caminando en la misma dirección, porque tenemos los mismos propósitos, los mismos objetivos, las mismas intenciones. En este gobierno, desde el primer día, se respira un nuevo ambiente, hay una nueva atmósfera. El periodismo se puede ejercer con libertad. Para el director de esta organización no gubernamental, los cambios en la ley de comunicación reflejan ciertos avances. Sin embargo, hay temas que deben ser debatidos. Que tienen que ver con el código deontológico que impone, en nuestra opinión, algunas obligaciones de contenido a los medios, como por ejemplo el que deban emitir, publicar, transmitir información de calidad. En cuanto a la política exterior, se dijo que el Ecuador no ha experimentado un gran cambio, por lo que esperan que se manifieste de forma más clara en temas de derechos humanos, como lo que ocurre en Venezuela. La Corte Constitucional reconoce el derecho de la niña Satia a la identidad. Tendrá los apellidos de sus 2 madres y será inscrita así en el registro civil. Fernanda Ceballos nos informa. La Corte Constitucional del Ecuador acaba de reconocer el derecho a la identidad de una menor de 7 años. Tendrá el apellido de sus 2 madres y será inscrita en el registro civil. En la sentencia se declara la vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad y no discriminación de las niñas, niños y adolescentes. Además, acepta la acción extraordinaria de protección planteada y como medidas de reparación integral se dispone a la Dirección General del Registro Civil, identificación y cedulación a través de su representante legal, que proceda de manera inmediata a la inscripción como ecuatoriana a la menor, manteniendo sus nombres, apellidos y reconociendo su afiliación como hija de Helen y Nicola, sus madres. Este hecho ha sido catalogado como histórico por varias agrupaciones sociales. Se espera un pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional esta tarde.